Día 26 de agosto. San José de Calasanz, fundador de los Padres Escolapios, del año 1648. Un cardenal que después fue sumo pontífice llamó a San José de Calasanz segundo Job, porque tuvo que sufrir persecuciones como el santo Job de la Biblia. Nuestro santo fue sepultado un 26 de agosto del año 1648. Nació en Aragón, en España, en el año 1556 y fue hijo del gobernador de la región. Su padre deseaba que fuera militar, pero los religiosos que lo instruyeron en su niñez lo entusiasmaron para la vida sacerdotal, y así fue que pidió que le dejaran hacer sus estudios eclesiásticos. Desde muy pequeño, su gran deseo era poder alejar el mal y el pecado de las almas de los demás. En el colegio se burlaban de él los compañeros porque les parecía demasiado piadoso, pero poco a poco, con su amabilidad, lo fue ganando a su favor. Siendo universitario, tuvo que huir de la ciudad donde estudiaba porque una mujer joven pretendía hacerlo pecar, pero él huyó de esa tentación. Imitaba así a José, el de la Biblia, que prefirió perder cualquier amistad, aunque fuera de persona de alta clase social, con tal de no ofender a Dios. Su padre deseaba que José fuera el heredero administrador de sus muchos bienes y riquezas, pero en una gravísima enfermedad, el joven le prometió a Dios que si le concedía la curación, se dedicaría únicamente a trabajar por la salvación de las almas. Curó de la enfermedad y entonces el Papa le permitió cumplir su promesa y fue ordenado sacerdote. Ya antes se había graduado de doctor en la Universidad de Alcalá. Como tenía fama de gran santidad y su mucha sabiduría, el señor obispo le fue concediendo puestos de mucha responsabilidad. Primero lo envió a una región montañosa donde la gente era casi salvaje y muy ignorante en la religión. Allá, entre nieves y barrizales y por caminos peligrosos, se propuso visitar familia por familia para enseñarles la religión y el cambio total. En Barcelona existía una terrible pelea entre dos familias de las principales de la ciudad, con grave peligro de matanzas. San José entonces fue enviado a poner la paz y logró que se casara un joven de una de esas familias con una muchacha de la otra familia, y así volvió a hacer paz entre los que antes eran enemigos. El señor obispo de Urgel lo nombró su vicario general, el más alto puesto de la diócesis después del obispo. Pero él sentía una voz en su interior que le decía: váyase a Roma, váyase a Roma. Y en sueños veía multitudes de niños desamparados que le suplicaban que se dedicara a educarlos. Así que, renunciando a sus altos puestos y repartiendo entre los pobres las grandes riquezas que había heredado de sus padres, se dirigió a pie a la ciudad eterna. En Roma se hizo socio de una cofradía que se dedicaba a enseñar catecismo a los niños, y se dio cuenta de que la ignorancia religiosa era total, y que no bastaba con enseñar religión los domingos, sino que era necesario fundar escuelas para que los jovencitos tuvieran educación e instrucción durante la semana. En ese tiempo los gobiernos no tenían ni escuelas ni colegios y la juventud crecía sin instrucción. Se reunió con unos sacerdotes amigos y fundó entonces su primera escuela en Roma. Su fin era instruir a la religión y formar buenos ciudadanos. Pronto tuvieron ya 100 alumnos. Tenían que conseguir profesores y edificios porque los gobiernos no costeaban nada de eso. Pronto fueron llegando nuevos colaboradores y los alumnos fueron ya 700. Más tarde eran ya 1000 los jóvenes que estudiaban en las escuelas dirigidas por San José y sus amigos. Y sus ratos libres se dedicaban a socorrer enfermos y necesitados, especialmente cuando llegaba la peste o las inundaciones. Con su amigo San Camilo eran incansables en ayudar. A sus institutos educativos les puso el nombre de Escuelas Pías, y los padres que acompañaban al padre Calasanz
se llamaron Escolapios. Después de un par de años ya había escuelas pías en muchos sitios de Italia y en otros países. Después de muchos años, las escuelas pías se hicieron presentes ya por todo el mundo. Los envidiosos empezaron a hacer llegar quejas contra las escuelas pías, y el sumo pontífice Clemente VIII envió a los sabios cardenales Baronio y Antoniani a que hicieran una visita sorpresa a las tales escuelas. Los dos cardenales se presentaron repentinamente sin previo aviso y encontraron que todo funcionaba tan sumamente bien que el Papa, al escuchar su tan excelente informe, se propuso ayudarles mucho más. Algo parecido hizo más tarde el Papa Paulo V, y al darse cuenta de lo bien que funcionaban las escuelas del padre Calasanz, les concedió toda su ayuda. Y en verdad que la necesitaban, porque las dificultades que se le presentaban eran muy graves. El padre Calasanz tenía una gran fuerza, y un día se echó sobre sus espaldas una pesadísima campana y se subió por una escalera para llevarla a la torre. Pero la escalera se partió, y él cayó con la campana y se rompió una pierna. Duró varios meses en cama entre la vida y la muerte, y desde entonces su falta de salud lo hizo sufrir mucho. Pero los mayores sufrimientos le iban a llegar de otra manera totalmente inesperada. Recibió el padre Calasanz como colaborador a un hombre ambicioso y lleno de envidia, el cual se propuso hacerle la guerra y quitarle el cargo de superior general de su congregación. Por las calumnias de este hombre y de varios más, nuestro santo fue llevado a los tribunales y solamente la intervención de un cardenal obtuvo que no lo echaran a la cárcel. Él repetía: me acusan de cosas que no he hecho, pero yo dejo a Dios mi defensa. El envidioso logró a base de calumnias que a San José Calasanz le quitaran el cargo de superior general, y después las acusaciones mentirosas llegaron a tal punto que la Santa Sede determinó acabar con la congregación que el santo había fundado. San José, al escuchar tan terrible noticia, repitió las palabras del santo Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Afortunadamente después se supo la verdad, y al fundador le fueron restituidos sus cargos y la comunidad volvió a ser aprobada y ahora está extendida por todo el mundo. Dicen que San Alfonso de Ligorio, cuando estaba fundando la congregación de los padres redentoristas y encontraba fuertes dificultades y oposiciones, leía la vida de San José de Calasanz para animarse y seguir luchando hasta conseguir la definitiva aprobación. El 25 de agosto del año 1648, a la edad de 92 años, pasó este gran apóstol a la eternidad, a recibir el premio de sus grandes obras apostólicas y de sus muchísimos sufrimientos. Que Dios nos mande siempre muchos educadores como él, y que su ejemplo nos lleve a recordar aquel famoso dicho de Jesucristo: es necesario padecer en la tierra para entrar en la gloria eterna.